Y bueno, hay un tema que sin duda alguna a nivel de salud nos debe interesar y también genera alarmas, porque las autoridades de salud han emitido una nueva alerta por el tema del poliovirus, que hoy vamos a explicar un poco más sobre esta enfermedad y sobre todo la alerta que ya se han registrado casos en Estados Unidos y esto ha hecho que Guatemala pues también pueda lanzar esta advertencia. Tenemos en la entrevista sobre el tema con el doctor que estaremos tratando, Pedro Cardosa, él es pediatra, con quien estaremos abordando también esta situación. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta hora en TN Todo Noticias. Si pudiera ponernos en contexto de qué es la poliomielitis, ahora se le denomina poliovirus. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos emiten una alerta considerando que afecta principalmente a niños. Sí, es importante justamente recordar que tanto poliomielitis y poliovirus pues viene siendo poliomielitis la enfermedad en donde ya se afectan las fibras nerviosas y el poliovirus que viene siendo el virus en sí. En esta enfermedad pues es una enfermedad que hemos conocido bastante tiempo, ¿verdad? Desde hace más de 120 años que se empezó a detectar y en los Estados Unidos han tenido brotes importantes también que han hecho que se active este tipo de alarma. Sí vemos que los casos se contagian más los niños, pero aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos una ventaja que muchos de los niños están vacunados en el esquema de vacunación de polio. Entonces sí es algo importante para los niños, ya que es un factor de una población que debemos de proteger. Pero también cualquier persona que no esté vacunada es una persona que está en riesgo también. Entonces es muy importante recordarse también de su esquema de vacunación si ya son grandes. Doctor, sabemos entonces con lo que usted nos ha indicado también que se ha dado en otras ocasiones, en otros años, y quisiéramos saber también cómo ha sido el comportamiento de esta enfermedad a lo largo del tiempo para que la gente pueda pues comprenderlos, porque algunos se alarman ante esta situación, para que podamos entender cómo es que ha funcionado o se ha presentado el poliovirus a lo largo del tiempo. Claro, con mucho gusto. La enfermedad pues sí ha existido desde hace bastante tiempo. Es una enfermedad que se empezó a estudiar cuando empezaron a haber varios casos de parálisis en otros países. En 1950 sucede un brote muy grande en lo que es Nueva York. Y en este caso pues hubieron aproximadamente más de 20,000 casos de parálisis. También hubieron personas que fallecieron, una mortalidad de aproximadamente unas 600 personas, si mal no recuerdo en este momento. Pero a raíz de esto, en 1955, pues ya se hizo la primera vacuna. Si vemos, se tardaron en esta ocasión unos 3 años, un poco más, en poder hacer una vacuna, empezar con una vacuna, que fue la vacuna inyectada. Esta vacuna pues bajó los casos de parálisis de polio, que era una de las complicaciones que se estaban provocando bastante en los Estados Unidos y que esta parálisis es una afección grande también a nivel del sistema de salud público. A raíz de la vacunación, los casos de parálisis, tanto de miembros como de la parálisis respiratoria que puede provocar la polio, los casos bajaron hasta ser prácticamente nulos ya a partir de 1960. Siempre se han detectado algunos casos a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos en África algunos pequeños brotes, en Afganistán e Irak, que hay unas variantes que también prevalecen ahí, como la variante 1, que usualmente cuando sucede, pues se hace un estudio para detectar de dónde vino la enfermedad, como en este caso en los Estados Unidos ya detectaron de que la persona no estaba vacunada y la parálisis pues se puede obtener de 3 formas, ya sea por el polio salvaje, ¿verdad? Que uno puede obtener en el ambiente, ya sea en un difícil caso por la vacuna. En este caso, la infección sucedió a raíz de que el paciente tuvo un contacto con un paciente que había recibido vacuna oral. Entonces, como la vacuna usa virus atenuado, o sea, es un virus que está
digamos, tal vez para que me entiendan, muy raleado. Es un virus que activa el sistema de defensas de una manera baja para que pueda actuar y que cuando entre el virus al cuerpo lo podamos eliminar y que no nos dé una enfermedad grave. Es muy importante que, como no es el primer brote que tenemos, vemos que el 70% de casos son asintomáticos. Hay un 29% a 24% de los casos que les va a dar a los niños una gripe, una fiebre baja, dolor de garganta, y esto se va a quitar en menos de 7 días, y solo un 1% de los casos puede llegar a ser una parálisis permanente con daños pues, ya neurológicos a nivel de la movilidad, ¿no? Doctor Pedro Cardosa, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias, por la explicación que nos da. En realidad es preocupante saber que se ha emitido una alerta por parte del Ministerio de Salud ante el poliovirus. De hecho, a continuación, en la siguiente nota, le ampliamos. Ante la detección del virus polio, derivado de la vacuna tipo 2 de los Estados Unidos de América, la cartera de salud emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de prevenir acerca del riesgo de importación de este virus. Según un documento publicado por la OMS, había alerta sobre el riesgo de emergencia dada la identificación de un caso de parálisis flácida aguda relacionado a un poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 en una persona del condado de Rockland, Nueva York, Estados Unidos. En Guatemala se han detectado 38 casos sospechosos a través de la vigilancia sindromática de parálisis flácida aguda, de los cuales 23 están ya descartados, lo que registra una tasa de 0.69 por cada 100.000 menores de 15 años. El resto de casos se encuentran en análisis y a la espera de resultados. Ante esto, Salud recomienda a la población llevar a los niños menores de 5 años a iniciar o completar su esquema de vacunación en contra de la enfermedad del poliomielitis al servicio de salud más cercano. La polio es una enfermedad viral que puede afectar los nervios y llevar parálisis total o parcial. El nombre médico de la polio es poliomielitis. Pero veamos un poco de los orígenes del poliovirus, porque este poliovirus es el agente causante de la poliomielitis en humanos. Existen representaciones en estelas egipcias que datan de hace más de 3.500 años que sugieren incluso que el poliovirus estuvo presente en el Egipto antiguo. Hasta hace 200 años aparentemente el virus se extendió mundialmente. Es una enfermedad que puede afectar los nervios y llevar a parálisis total o bien parcial. Y tenemos otra entrevista también porque surgen muchas dudas sobre este tema y es importante poderlo aclarar. Le doy la bienvenida a este espacio a la doctora Iris Casali, infectóloga, con quien vamos a conversar un poco más sobre este tema. Bienvenida, doctora. De una vez le lanzo la pregunta, ¿por qué es que se da esta alerta en este momento por el poliovirus? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, resulta ser que después de muchísimos años se detecta en los Estados Unidos el primer caso de una persona masculina que presenta polio. Esta persona tenía más o menos un mes de estar teniendo debilidad y parálisis. Y cuando estudiaron por qué era la causa de esto, encontraron que lo que tenía este paciente era polio. ¿Hay alguna diferencia entre el virus que se conoce al que se está reportando actualmente? ¿Existe alguna diferencia en ellos? Bueno, lo importante de saber es que esta persona que tenía polio era una persona que no se había vacunado previamente. Polio o poliomielitis, como ustedes muy bien lo han llamado, es una enfermedad que es causada por un virus y existen básicamente dos tipos, digamos, de poliomielitis. Uno es el poliovirus salvaje, que es la más conocida, es decir, el virus del polio que digamos que está en el ambiente. Gracias a este virus se hizo la vacuna, que se hizo de dos maneras, una vacuna oral y una vacuna inyectada. La vacuna oral lo que se hizo es que se tomó al virus y hagan ustedes de caso que se le volvió un virus debilitado. Está vivo, pero se debilitó, de tal manera que nos va a generar a nosotros defensas, pero no nos va a causar la enfermedad.
Esta es la vacuna que colocamos en muchos países del mundo y que se da de forma oral, esas gotitas que le ponemos a los niños. Esa es la vacuna oral, que es de un virus del polio debilitado. Y la otra es un virus que se inyecta de polio, pero este es un virus muerto. Lo que sucedió es que pareciera ser que esta persona que contrajo la polio es una persona que estuvo en contacto con alguien que había sido vacunada por el virus oral. Entonces se le llama, es una polio post-vacunal. No es la de la original, no es la salvaje, sino es una polio de vacuna. Es una vacuna, es una polio post-vacunal. Doctora, de una forma breve quisiéramos saber cuáles son los principales síntomas que representa esta enfermedad y también con la vacuna que ya existe para el poliovirus, ¿esta funciona para estos nuevos casos que se están presentando que usted nos indicaba que se han registrado y causan alarma? Excelentes preguntas. Resulta ser que el virus del polio puede generar síntomas de tipo catarrales, es decir, puede dar fiebre, cansancio, dolor de garganta, náuseas, dolor de cabeza. Son síntomas verdaderamente inespecíficos que duran entre 2 y 5 días y desaparecen solitos. Pero el punto es que dentro de estos grupos también hay personas que pueden presentar una infección que es más severa. Y esta puede ser que va desde sensación de hormigueo en las piernas, por ejemplo, o una infección en la cabeza que se llama meningitis o en la médula espinal y en otro punto puede causar parálisis. Recordarán ustedes las personas que tienen, digamos, una pierna más corta, más delgadita. Estas son personas que hicieron una parálisis y debilidad de los brazos y de las piernas. Esto puede ocurrir en 1 de cada 200 personas que han tenido la infección. Y hay una cuarta forma que se puede presentar que le llamamos el síndrome post-polio, que esto puede suceder cuando alguien tuvo polio y años y décadas después puede presentar un cuadro que afecta a nivel neurológico a ellos. Entonces, puede ser una debilidad muscular. Entonces, puede ser desde síntomas catarrales hasta una parálisis, hasta algo que puede ocurrir décadas después. En cuanto a lo que usted decía, si las vacunas son buenas, por supuesto que sí, las vacunas siguen siendo muy efectivas, siguen afectándonos, siguen defendiéndonos contra el virus. Tanto la polio de antes es la misma de ahora y lo único es que debemos estar vacunados. Agradezco a la doctora por esta información que nos ha brindado, que es muy importante poderlo conocer. Hay mucha alerta, mucha alarma sobre el tema, pero hay que estar bien informado y sobre todo de personas que saben. Gracias, doctora, por acompañarnos y por brindarnos toda esta información. Y por supuesto estaremos atentos a todo lo que se vaya originando con esta noticia que alarma sin duda alguna. Definitivamente, Sandy, agradecemos a la doctora Iris Casali por habernos acompañado esta noche. Continuamos conociendo más noticias.